4, estaré usando la SBT. Y titulamos esta enseñanza Tareas especiales de sacerdotes y levitas. Tareas especiales de sacerdotes y levitas. Al día de hoy ya hemos visto las distintas actividades que correspondía al sacerdote. Estaba el sacrificio matutino, el vespertino, ¿se acuerdan? Quemar incienso, pero hoy vamos a sumarle otras a las actividades del sacerdote. Y la semana pasada vimos los deberes de los levitas. Bueno, este capítulo profundiza en esos deberes, prácticamente nos los repite y a veces como que nos especifica unas cositas más que el capítulo anterior no dijo. Bueno, pero es básicamente la misma idea del capítulo anterior, o sea, bien pudimos haber estudiado 3 y 4 juntos. Pero bueno. Leamos versículos 1 y 2. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hagan el censo de los hijos de Coat de entre los hijos de Leví, por sus familias, por sus casas paternas. Ahora miremos 21. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo, 34, y Moisés y Aarón y los principales de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y por sus casas paternas. Bueno, en ese capítulo el Señor dirige su palabra a Moisés y Aarón para que hicieran otro censo. Es decir, estamos ya frente al cuarto censo. El primero fue para sacar el dinero del rescate, ¿se acuerdan? Dinero que se usó para la elaboración de ciertos utensilios o partes del tabernáculo. El segundo censo es el de números 1, que es el de contar al campamento de Israel como si fuera un ejército. El tercer censo fue el que vimos la semana pasada, que se contaron a los levitas incluyendo a los niños. ¿Se acuerdan que era de niños de tales edades hasta varones de tales edades? Este cuarto censo se va a enfocar en los clanes de Leví. ¿Sí? Y como se da cuenta, empezamos con Coat. Coat va a ser como la línea principal. Recuerden que los hijos de Leví son Gersón, Coat y Merari. Esta es de los casos de la Biblia que el primogénito no quedó de primero, sino otro. El segundo hijo tomó la preeminencia por cuestiones de la providencia. No conocemos a fondo la historia de Gersón, Coat y Merari, por qué Dios escogió a uno antes que al otro. Pero así fue. Moisés es descendiente de Coat, Aarón también, o sea, Coat fue el elegido como si fuera el primogénito. Notamos que el Señor le habla a Moisés y a Aarón, pero cuando se va a enfocar en las funciones de Gersón y Merari, solo le habla a Moisés. Eso es interesante. Ahí se lo leímos para que lo vieran. Primero le habla a Moisés y a Aarón para dirigir a Coat, y cuando es Gersón y Merari, solo le habla a Moisés. En este capítulo va a precisar quiénes servirían en el tabernáculo, porque vimos en el censo del capítulo 3 que se incluían a los niños, dice Números capítulo 3, 15 por ejemplo, que era desde un mes. ¿Para qué contar a un niño de un mes? O sea, ¿qué va a ser un bebé de un mes, un niño de 14, un niño de 22? O sea, ¿qué función va a cumplir un joven de 22 años en el tabernáculo? Solamente era para efectos de censo. Pero este censo se va a enfocar en quiénes van a servir oficialmente, ¿sí? Entonces se cuentan a los hombres de Leví que iban a servir en el tabernáculo. El censo lo encabezaron Moisés, Aarón y los jefes de las tribus, ¿sí? Es probable que ahí estén los jefes de los clanes de Leví. Versículos 34 al 37. Los contados de los coatitas conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba fueron 6.200. Perdón, 4:34.
Y Moisés y Aarón y los principales de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y por sus casas paternas de edad de 30 años arriba hasta de 50. Dese cuenta, ¿no? Los únicos que podían servir en el tabernáculo eran hombres de 30 a 50 años. Bien. Todos los que podían entrar en la milicia, interesante, milicia, traduce esta versión. Las otras versiones dicen compañía. O sea, retoma el lenguaje militar para servir en el tabernáculo de reunión. Y fueron contados de ellos por sus familias 2750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que servían en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón como lo mandó Jehová por mano de Moisés. Bueno, entonces son 2750 coatitas aptos para el ministerio. Ellos se iban a encargar de las tareas que ahorita miraremos. Luego se hizo la cuenta con Gersón. Miran ustedes 38 al 45 y ahí nos dice que fueron 2730, y cuando se hizo la cuenta de Merari fueron 3200. La de Merari resultó siendo más grande, pero es muy oportuno porque la tarea de Merari era la más detallada. Es como si la tarea de Merari fuera lo que hoy nosotros diríamos tornillos, tuercas, ¿sí? Las cosas de pronto más tediosas de armar. Muchas veces nos pasa que desarmamos algo y nos sobran piezas. Con el tabernáculo no podía pasar eso. Tanto es así que ahorita miraremos que cada vez que desarmaran tenían que llevar un registro para que no se perdiera ni una sola parte. Eso lo iba a hacer Merari. Entonces miren que providencialmente ellos fueron la tribu más grande para que se cargara más detalladamente eso. Versículos 46 al 49, en total los contados de Leví aptos para el servicio fueron 8580. Entonces se cuenta que no es tan simple, ¿no? Uno se imagina Moisés, Aarón, los hijos de Aarón, uno que otro auxiliar ahí, como dirían los de fútbol moderno, un aguatero. No. Estamos hablando de miles de personas ocupadas en ayudar. Miles, literalmente miles, ayudando a todo lo que hay que hacer para que salga perfectamente. O sea, sí hay muchas tareas delegadas, aunque ya sabemos que hay tareas concentradas en los sacerdotes, no se pueden compartir esas tareas. Miraremos esta enseñanza en 2 puntos. Primer punto, las tareas de Leví, de cada clan. Y el segundo punto, miraremos las aplicaciones de esto. Bien, comencemos. Primer punto, tareas especiales de Leví. Leamos 5 y 6. Cuando se haya de mudar el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos y desarmarán el velo de la tienda y con él cubrirán el arca del testimonio y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones y extenderán encima un paño todo de azul y le pondrán sus barras. Y sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella los platos y las cucharas y los jarrones y los tazones de libación, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones y le pondrán sus barras. Listo. Primer punto, las tareas de los clanes de Leví. Primero el Señor empieza a hablar de las tareas de Coat, pero antes de hablar de las tareas de Coat, hace como una especie de advertencia. Él dice, parafraseándoles, los coatitas se van a encargar de mudar los muebles sagrados, pero antes de tan siquiera tocarlos, el sacerdote con sus hijos debe desarmarlos y cubrirlos. Importante. Cada vez que el campamento tuviera que mudarse, el sumo sacerdote vendría con sus hijos para desarmarle primero que el velo del lugar santísimo. Era lo primero. Se desarmaba el velo y con el velo se cubría el arca del pacto. Un bonito detalle, ¿no? Porque el velo servía era para eso, para cubrir no el recinto,
sino el arca. El arca es el centro, no el recinto. Como hoy de pronto mucha superstición se ha infiltrado en la iglesia evangélica, entonces el recinto es un lugar santo, entonces uno no puede hacer una actividad de pronto de vender algo, porque entonces eso es profanar el templo del Señor. Eso es francamente superstición, ¿sí? Porque es que ni siquiera en el tabernáculo había una idea de que el velo protegiera el recinto, era el arca, el centro ahí de esta guardia que cumplía el velo. Como sea, desarmaban el velo, cubrían el arca del pacto, y cuando cubrían el arca del pacto con el velo del lugar santísimo, colocaban otra cubierta de pieles de tejones. Acuérdense que esas pieles eran también pieles como de delfines. Es una palabra difícil de traducir, pero era gruesa, ¿sí? Era como lo que se usa hoy, especialmente cuando se hace traslado de herramientas o instrumentos de sonido. Hay como una especie de tapetes que cubren las cosas que son más gruesas, y si se cae algo, pues no hay tanto peligro que se dañe, ¿no? También había que cubrirlo después de la piel de tejón un paño azul, y luego ahí sí se colocaban las varas. Eso me parece interesante porque da a entender que las varas no todo el tiempo estaban ahí instaladas, ¿no? Y tiene sentido, porque imagínense el sacerdote sirviendo y las varas están instaladas, pues es probable que en cualquier momento se tropiecen, ¿no? O que se choquen. Entonces tiene sentido también eso, que las varas se instalaran solamente cuando el tabernáculo se fuera a mover. Es muy probable en ese sentido que cuando el templo ya se hubiera construido más adelante, ahí sí se quedaran las varas, porque ya había más espacio, ¿no? El templo es mucho más grande que el tabernáculo, entonces ya no hay tanto riesgo de caídas y demás. Luego del arca seguía la mesa de los panes. Se le colocaba un paño azul, encima del paño azul se colocaban las escudillas, las cucharas, las copas, los tazones, el pan, y después se colocaba un paño carmesí, la cubierta de pieles de tejón, y luego le colocaban las varas, ¿sí? O sea, dése cuenta, definitivamente está bien cubierto cada mueble, ¿no? No queda nada descubierto. Leamos versículo 9. Dice: tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro del alumbrado y sus lámparas y sus despabiladeras y sus platillos y todos sus utensilios para el aceite con que se sirve, y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre los varales, y sobre el altar de oro extenderán un paño azul y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus barras, y tomarán todos los utensilios del servicio con que sirven en el santuario, y los pondrán en un paño azul y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre los varales. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño púrpura, y pondrán sobre él todos los utensilios con que sirven allí, los braseros, los garfios, las paletas y los tazones y todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones y pondrán sus barras. Pondrán sus barras. 16. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado y el incienso aromático y el presente continuo y el aceite de la unción a cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, en el santuario y en sus utensilios. Bien. Démonos cuenta que el arca, cuando ya terminaba de cubrirse, quedaba al descubierto el color azul, ¿no? Cuando la mesa se cubría, quedaba al descubierto el color carmesí. Interesante, ¿no? Cuando el altar, el candelabro, quedaba ya cubierto, de mismo modo quedaba, versículo 9, el paño azul. Y bueno, pues eso es para
para que en el traslado sepan identificar, como está todo cubierto, pues sepan de qué se trata cada cosa, ¿no? Después de la mesa sigue el candelabro con los accesorios y el aceite. Ahí aparecen unas parihuelas, ¿no? Aquí dice varales. Es como una especie, haga de cuenta, una camilla o ese tipo de bases de madera que se usa, por ejemplo, en los lugares de mercado, que es para que se pueda alzar entre dos personas más fácilmente algo, ¿sí? Eso es lo que se usaba para trasladar los utensilios, los accesorios del tabernáculo. Luego seguía el altar de oro. Los utensilios se colocaban en una parte aparte, pues. La ceniza se llevaba aparte, en un paño púrpura. Y en últimas de todas estas cosas que ayudaban a desarmar, el sacerdote con sus hijos, el que se encargaba de llevar la administración, el conteo, la supervisión, era el primogénito de Aarón, que era Eleazar. Eleazar fue escogido por el Señor para suceder a Aarón. Entonces Eleazar se encargó de estar pendiente de este tipo de cosas que se hagan bien, y también a él se le asignó llevar el aceite, el incienso, la ofrenda continua. O sea, ¿se acuerdan que siempre quedaba algo ahí quemándose en el altar? Bueno, él tenía que prácticamente como tratar de rescatar una parte de esto, la ofrenda continua, el aceite de la unción y demás, ¿sí? Versículo 15. Cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando el campamento se haya de mudar, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosas santas porque morirán. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. 17. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Sí, Moisés y Aarón otra vez, hablan los dos porque está hablando de Coat. No cortarán la tribu de las familias de Coat entre los levitas. 19. Mas esto harán con ellos para que vivan y no mueran cuando se acerquen al lugar santísimo. A Aarón y sus hijos irán, los pondrán a cada uno en su servicio y en su carga. Y no entrarán para ver cuando cubran las cosas santas porque morirán. ¿Ven? Cuando los sacerdotes hubieran terminado de cubrir los muebles sagrados, ahí sí venían los coatitas para llevarlos. Dese cuenta que para ese momento ya están las varas instaladas, de tal forma que ellos ni siquiera van a tocar los muebles, sino las varas. ¿Bien? Bastante triste y patético que las procesiones de Roma sean un remedio barato de ese tipo de cargas, ¿no? Porque hasta colocan varas para llevar sus ídolos, bastante patético realmente. Nada que ver con las cosas santas del tabernáculo. En fin, ellos no podían tocar las cosas santas directamente, ni siquiera podían estar para ver cuando se estaban cubriendo, ni tocar ni ver. De lo contrario, morirían. Bien, para nada es un secreto hablando de esto que se menciona a Roma, porque Roma es la única que trata de remediar cosas del tabernáculo, ¿no? Y para nada es un secreto que ese tipo de personas que se encargan de esas procesiones, aquí en Colombia se les llama nazarenos, muchas veces son personas que son reconocidas por su trastorno inmoral, borrachos, adúlteros y demás. Entonces, dense cuenta, es que no hay ni punto de comparación, ni siquiera ético. En fin. Recuerden que los únicos que podían hacer esto eran los coatitas, desde las varas, y eran varones de entre 30 y 50 años, ¿no? Ellos se iban a enfocar entonces en el traslado de los muebles sagrados del lugar santísimo. Bien.
Esa es la tarea de Coad. Uno podría pensar que el meollo de este capítulo es eso, como decirle a Aarón que cubra las cosas sagradas para que cuando Coad las transporte no muera. Porque lo otro es un poco más reiterativo del capítulo anterior. Veamos, versículos 21 al 23, usted puede mirarlo. Habla de Gersón, lo mismo, debían ser varones de 30 a 50 años para servir. Versículos 24 al 27. ¿Cuál era la tarea de ellos? Ya la vimos. Ellos llevaban las cortinas del tabernáculo, la cubierta, el velo de la entrada del atrio, las cortinas del atrio y sus cuerdas. O sea, era como la parte del santuario, ¿no? Acuérdense que está la parte de alrededor, eso es el atrio, y el santuario es la parte de adentro, como decir la carpa interior, ¿no? Donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Gersón se encargaría de eso. Versículos 29 al 33 ya nos habla de Merari. Los meraritas de las mismas edades se encargarían de las tablas del tabernáculo, las barras, las estacas, las cuerdas, ¿sí? O sea, eso sí, la parte exterior, lo que es el armazón de afuera, la parte externa. Y ahí está lo que les decía, versículos 27 y 33. Debía llevarse un registro porque la tarea de Merari era un poco más tediosa en el sentido de que eran muchas más piezas. Entonces, tanto es así que tenía que llevar un registro de cada parte. Y eso iba a quedar a cargo de Itamar, hijo de Aarón. Bueno, Eleazar se encarga de vigilar a Coad, además de sus funciones propias, e Itamar se encargaría de llevar la cuenta de las tareas de Merari y de Gersón también. Bueno, porque quedaron dos hijos de Aarón vivos. Si hubieran quedado Nadaya vivo, la tarea hubiera sido un poco más repartida, ¿no? Pero bueno, así no lo quiso el Señor. Preguntas. Hasta yo no me acuerdo cuando vimos, cuando el Señor mandó a hacer los utensilios, las cortinas y todo eso. En ese momento también el Señor mandó a hacer esas telas con las que se iba a cubrir para transportarlo, yo no me acuerdo. Porque ahorita estaba pensando en que de pronto eran, que se utilizaban, de pronto algunas de las que estaba, que era una de carnicillo, una de todo eso. Yo pensé que una de esas ocupaban para cubrirlo, pero ahorita me doy cuenta que no, que esa era tarea de Gersón. Bueno, hermano, francamente yo también pensé lo mismo y sigo con la inquietud, no la pude resolver yo mismo. Entonces, si me permite, lo dejo de tarea para mí, profundizarlo quizás en alguna otra fuente. En lo que hasta ahora podría responder con la posibilidad de corregir es que se trate de telas extra que se confeccionaron en su momento. Sí, es lo más probable. Los hijos de Aarón podían tocar con utensilios. Sí, señor. Ellos sí podían tocarlo con el sacerdote, pero recuerde que como la nube se está moviendo, tenía que hacerlo tipo pits, ¿no? Rápido, lo más rápido posible. Entonces, en ese momento que ellos estaban desinstalando, digamos, de esa manera el tabernáculo, o sea, ahí ya ese espacio del lugar santísimo, donde solamente tenemos registro en las escrituras de que solamente podía entrar el sumo sacerdote, entonces en ese momento dejaba de ser el lugar santísimo, porque ya vemos que entran los hijos del sumo sacerdote a ayudar a tapar y demás. O sea, ya vemos que hay personas aparte del sumo sacerdote que entran a ese lugar. Entiendo. Yo creo que tiene que ver con lo que decía al comienzo, que el centro de ese sitio era el arca. Entonces, desde el momento en que el arca es cubierta para ser transportada, ya el lugar santísimo como que pierde su razón de ser, ¿no? Creo que también, por otro lado, el hecho de que se esté trasladando el tabernáculo, porque eso solamente pasó
en los 40 años en el desierto, y las otras 2 veces que se movió por las guerras en los días de Josué y Jueces, ¿no? Pero era excepcional, ¿sí? Sí, porque estamos con la idea que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año, ¿no? Y ahí pues estamos viendo que están entrando otros, pero es que ya el sacerdote quitó el velo, ¿sí? El sacerdote cubrió el arca, entonces ya como que ese lugar, sí, o sea, deja como de ser oficialmente el lugar santísimo porque se está desinstalando, ¿sí? Mientras que vuelve a instalarse, ¿sí? ¿Algo más, hermanos? Antes de pasar a las aplicaciones. Hermano, el velo es el lugar santísimo, los instalaba el sumo sacerdote y él solo era el que cubría el arca, o los hijos te ayudaban a cubrirla. Ellos podían ayudar a desarmar y a cubrir. Recordemos que usualmente el sumo sacerdote era un hombre muy anciano, sí, usualmente, y los hijos pues serían más capaces, ¿no?, por su juventud, de hacer labores como esta. Pastor, en cuanto al altar de bronce, veíamos, lo que usted comentó ahorita, ¿no?, que tenía que haber una continuación en lo del fuego. Algo tenía que estarse quemando. En ese transporte seguía quemándose algo. Bueno, ahí también queda la inquietud, ¿dónde está el altar de bronce? Porque no se mencionó, ¿sí? O sea, se enfocaron en el lugar santísimo y no nos han dicho sobre el atrio. Entonces se queda como con la inquietud. En el capítulo anterior, bueno, se hace una referencia al altar en el 3:26, pero no directamente del altar, entonces también queda pendiente esa inquietud, hermano. Lo más probable, si me permiten, cuando dice que Eleazar se encarga de la ofrenda continua, puede incluirse el mismo altar, ¿sí? Pero también quedamos con la inquietud acerca de ese tema, debido pues al vacío que muestra este capítulo. Pastor, ¿cuánto tiempo duraron en trasladarse? Cada vez que se trasladaron, ¿cuánto tiempo duraron? No hay manera de precisarlo, hermano, pero debía ser lo más rápido posible, porque la nube podía moverse rápido, podía la nube, o sea, mejor dicho, era muy prioritaria. Además, recuerde que las tribus del oriente y las del sur se estaban moviendo antes que ellos, entonces tuvieron tiempo para poderse trasladar. ¿Las del sur también se movían o solamente era la del oriente, hermanos? Ayúdenme a recordar. Sí, 2 días. También el sur se movía. Oriente y sur se movían antes que el centro, que era el tabernáculo. Entonces, tenían tiempo suficiente, pero tampoco podían ellos hacer las cosas lentamente. Podría ser, digamos, muy celoso Dios con lo que le dictamina a Aarón y a Moisés, con eso, ¿no?, con el lugar santísimo. O sea, tenían ellos también que hacer las cosas muy rápido porque era tan delicado que no podían ni siquiera verlo, y los coatitas porque morían. Entonces, pienso yo, ¿no?, que el hacerlo rápido no podría ocasionar algún error, que se cayera algo, que tropezaran con algo. ¿Por parte de los coatitas? Por parte de tanto del sumo sacerdote con sus hijos en el momento de desarmar y de arreglar todo, como también en el momento de que vayan los coatitas lleguen a trasladar, a ayudar a mover y eso. No habría tanto inconveniente. Creo que de hecho el cubrir los objetos sagrados con todo y accesorios facilitaba la tarea. Es como cuando uno ordena las cosas y las coloca en un solo lugar y uno ya sabe dónde están. Entonces
entonces no va a haber como ese peligro a tropezarse o a que se caiga algo, porque ya todo está bien colocado por otras personas. Ya los coatitas, que pues son más de 2.000, casi 3.000, o sea, se pueden asignar las tareas. De hecho, aquí nos decía que el sacerdote es el que delega, bueno, usted ayúdeme con esto, usted ayúdeme con esto, ¿sí? O sea, ellos, el coatita ni siquiera entraba a decir, bueno, yo quiero alzar esto, déjenme a mí esto, no. El sacerdote decía, bueno, ya pueden pasar, y pasaban los coatitas y le decía, bueno, ayúdeme usted con esto, usted acá, ¿sí? O sea, el sacerdote asignaba las tareas, Eleazar, ahí pues en pleno, ¿no? Así pues evitaba ese tipo de desórdenes. ¿Listos? Pasemos a las aplicaciones, hermanos. Muy interesantes las preguntas. Tengo tareas entonces para la otra semana. Me comprometo a traerles resueltas estas inquietudes. Las telas, cuáles, de dónde venían para cubrir, confirmarlo, qué sucedía con el fuego, quién lo llevaba, ¿sí? Cómo se trasladaba, y el tema del altar de bronce, incluso el lavacro, o sea, ¿sí? ¿Dónde está? Parece que no lo menciona, o quizás sí lo está mencionando y lo estamos pasando por alto en el hebreo, quizás, no sé. Entonces vamos a revisar eso y yo les traigo respuesta de acuerdo a lo que encuentro. Bueno, aplicaciones. Tenemos unas cuatro aplicaciones. Primera aplicación. Este capítulo ahonda un poco más en los deberes de cada uno de los clanes de Leví. El capítulo anterior se enfoca en aspectos generales, incluyendo la ubicación dentro del campamento. ¿Se acuerdan que hicimos nuestro dibujito ahí? Que pues en el oriente estaban tales, al norte estaba tal, ¿sí? Con su líder, con su jefe, ¿sí? En este capítulo eso ya no se menciona, no es necesario, entonces se especifica la labor de cada clan siguiendo el orden Coat, Gersón y Merari. Recuerden que hacía poco, por lo menos unos 15 días, un mes, por mucho, quizás un poco más, había muerto Nadab y Abiú, ¿no? Entonces estaba muy fresca la experiencia, de tal modo que la muerte de los hijos de Aarón servía para que los levitas tomaran muy en serio la tarea. ¿Sí? Desde de que hay buena organización y asignación de tareas, cada uno tiene temor porque ya saben que nadie se salva, ni siquiera los sacerdotes ungidos, de morir. Entonces, eso pues, resalta la seriedad, ¿no? Si en la iglesia local siguiéramos viviendo bajo ese periodo donde fuésemos fulminados por el servicio, y mi hermano, ni siquiera yo estaría acá parado, he sido fulminado hacía rato, pero por la gracia del Señor hoy podemos estar en pie y pues bueno, ser sostenidos por su misericordia, ¿no? El Señor nos ayude. Segunda aplicación, versículos 3 y 23, que les decía ahorita, la palabra compañía. Esta versión utiliza la palabra milicia, reitera la idea que vimos en los primeros capítulos, que el campamento de Israel es un ejército. Él se cuenta, ellos no fueron contados con los demás soldados, pero siguen siendo soldados, solo que tienen tareas distintas. Los levitas no iban armados al frente de la batalla, pero su lucha era rendida desde la esfera espiritual, rindiendo a Dios servicio con fidelidad. Así que la tarea de los levitas era parte de esa guerra desde una perspectiva espiritual para la victoria del campamento de Israel. Los levitas seguían siendo ejército de Dios. Otro detalle interesante aquí dentro de esta aplicación, podríamos separarla en otro, es la edad del servicio, ¿no? Debía ser varones de entre 30 a 50, esto es muy importante. De hecho, al Señor Jesús le objetaron eso varias veces, le decían, tú que ni siquiera tienes 40, dices que estás antes que Abraham, ¿sí? Al Señor muchas veces los ancianos se le oponían porque era muy joven,
claro, hasta ahora tendría 30 y máximo 33, pues era visto como un muchacho, ¿no? En términos de la cultura. En fin, a lo que voy es que la edad era sinónimo de experiencia y sinónimo de sabiduría necesarias para poder estar así, realizando tareas. Algo interesante, miren Números 8:24, porque siempre se han permitido las excepciones, es que los levitas tenían la oportunidad de comenzar a servir desde los 25. O sea, en el capítulo nos dice que es desde los 30, pero en 8:24 nos dice que se puede desde los 25. O sea, si un levita quiere servir al Señor con un poco más de anticipación, parece que podría hacerlo desde los 25 como si fuesen 5 años de periodo de prueba. Interesante, ¿no? Pues es un anticipo del periodo de prueba, algo que se habla luego en el Nuevo Testamento cuando se habla de los diáconos. Actualmente hay mucha objeción con el tema de las edades, con el tema de, bueno, ¿cuánto tiempo debe durar un discipulado? Bueno, ¿cuánto tiempo debe durar una persona como miembro para poder ser candidato a servidor? ¿Cuánto tiempo debe alguien servir como diácono para poder ser candidato a pastor? ¿Cuánto tiempo? Sí, o sea, hay mucho debate sobre temas así. Algunos por el afán a veces disminuyen los tiempos, o peor, dicen que los tiempos no existen y que pues Dios mira hacia el corazón y que como ya es pueblo de Dios, entonces ya puede hacer lo que siente en el corazón. Y otros pues se exceden, ¿no? Porque ya dicen, no, usted todavía no está listo y ya han pasado como 6 años, 10 años y nada que lo aprueban, ¿sí? Ya pues estorbando lo que Dios quiere darle a su iglesia. Creo, hermanos, que debemos ser equilibrados al respecto, que cada iglesia local tiene la autonomía de Dios para ese tipo de escogencias, pero sin negar que el tiempo, no es que el tiempo sea como una persona que dice cuándo las cosas van a salir bien, ¿no? Como dice el mundo, el tiempo da la razón, o el tiempo dirá las cosas. Eso hablan los mundanos, hermano. Un cristiano no debe hablar así, porque el tiempo no es una persona, no es un ser, no es nada. El tiempo es solo una idea. El tiempo lo dirá, pues el tiempo no dice nada, el tiempo no existe. ¿Me hago entender? O sea, el tiempo es, ¿qué? Un paréntesis en la eternidad. Quizás. En fin. En pocas palabras, hermanos, el periodo de prueba bíblico. El periodo de prueba, si siguiéramos los términos del Antiguo Testamento, estamos hablando de años. Pero no necesariamente deben ser años, ¿no? Porque entonces estaríamos diciendo que para poder ser diácono, para poder ser pastor, tiene que tener 30 años. Y eso es lo de menos, porque entonces está diciendo que alguien deja de ser diácono o deja de ser pastor si tiene 51. ¿Se da cuenta? O sea, como que ya no tiene ese sentido. Además, hay que partir de que hay un contexto cultural, histórico y social dado, y es que hay tareas que hacer que requieren fuerza, requieren vigor, requieren atención. Entonces una persona de 70 no va a servir tan fluido siendo el sumo sacerdote, ¿me hago entender? Entonces, si es una tarea tan magna y tan detallada, lo mejor es que sea alguien con una capacidad mental y física más acorde, ¿no? Por eso eran las edades, era algo así como que salió pensionado, diríamos hoy, salían pensionados a los 50, diríamos en términos modernos. Y en cambio, pues hay quienes pensamos que los pastores no se pensionan, los pastores, los que han sido llamados al ministerio, lo ideal es que sirvan hasta morir, ¿cierto? En fin. Vamos a la tercera aplicación. En resumen, la actividad de los levitas, la tarea especial de ellos era la salvaguardia del tabernáculo. Y dése cuenta que la salvaguardia, ser los celadores, los guardas del templo, no estaba en cabeza de un solo hombre, sino de miles de hombres. Miles, literalmente miles. Recordemos, ¿cuál fue el primer templo, hermanos? El Edén.
En ese templo Dios colocó a Adán como sacerdote para servir. Adán era el guardián del Edén y no lo protegió. Entró una serpiente inmunda y él no la sacó. No la mató, no la pisoteó, la dejó entrar. Adán falló en cuidar el templo. Vimos a Aarón que también falló porque sus dos hijos hicieron malas cosas. Con él ahí enfrente. Aarón también falló porque recordemos que son los descendientes de Aarón los que van a convertir en cueva de ladrones el templo. ¿Se acuerdan? Son los que van a, mejor dicho, a profanar el lugar santo del Señor. Y bueno, uno dice, y los levitas ya son tantos, ya la tarea no está solo en uno, las salvaguardias son muchos. O sea, si le tocara a uno solo ser guardián, difícil, porque pues a uno solo lo pueden vencer. Pero si somos miles, la unión hace la fuerza, y así podemos defender más el lugar santo del Señor. No, hermanos. Ni siquiera los miles de levitas evitaron que el templo fuera profanado por el pecado, la inmundicia. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en el día del Señor Jesús lo usaron para estafas, cueva de ladrones, para hacer ventas que no debían hacerse, intercambios de monedas? Y eran miles de guardianes. Y entonces, hermanos, significa que si dependiera de nosotros no tenemos el poder, ni siquiera el discernimiento suficiente para cuidar la iglesia del Señor. Nosotros creemos que los pastores han sido llamados como supervisores del redil para proteger el rebaño de lobos, y en lo posible de sustentar el rebaño a través de la predicación de la palabra, sacando en descubierto si hay cabras. ¿Se acuerdan como vimos la semana pasada? A través de la disciplina eclesiástica o a través de amonestaciones contra herejes y demás. Históricamente, luego la iglesia empezó a establecer algunas cosas más extrabíblicas, como el tema de requisitos, ¿no? Ya eso son más cosas humanas. Pero todas esas cosas son en pro de cuidar a la iglesia, como de que el ingreso, la admisión de creyentes en una iglesia no sea tan sencilla para gente que no es convertida, ¿cierto? A lo que voy es que por más de que creamos o fortalezcamos doctrinas como la membresía, como la disciplina eclesiástica, como el confesionalismo histórico, por más que tengamos pluralidad de ancianos capacitados, bueno, mejor dicho, aptos, formados, de renombre, no va a ser suficiente para cuidar a la iglesia. No va a ser suficiente, porque aunque cumpliremos nuestras tareas asignadas en lo humanamente posible por el poder del Espíritu Santo, siempre vamos a fallar en algo, siempre va a haber un defecto. Es gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que protege de que las endijas y los huecos que quedan no se meta el diablo. Como dicen por ahí, es que no hay que dejarle una puerta abierta al diablo, porque el Espíritu Santo se encarga de proteger esas endijas, esos huecos. Porque nosotros, hermanos, no, sería como retener el agua con una mano. Gracias a Dios por su Espíritu. Y también, ya que ni siquiera una tribu entera consagrada pudo ejercer guardia plena del templo, ni siquiera pastores sanos y santos de renombre puedan proteger a la iglesia, vino Cristo Jesús y Él estableció un mejor templo, resurgido de la muerte, que Él mismo protege, porque Él colocará a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Cristo se encarga de esa guardia y Él solo, hermano, no necesita miles de levitas, Él mismo protege la iglesia. ¿Sí? Y un privilegio hermoso, 1 Pedro 2:5, es que los creyentes, nosotros, hemos sido llamados por la gracia del Señor para una tarea magna, preciosa, única. 1 Pedro 2:5 dice: ustedes también, como piedras vivas,
sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Dios no nos llamó a nosotros como levitas, ni coatitas, gersonitas o meraritas, sino como sacerdotes, con funciones dadas, ¿cuáles? Ofrecerle a Dios Padre sacrificio de alabanza agradable por medio de su Hijo. Esa es nuestra función. Verso 9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué ustedes llamados sacerdotes del Señor? Para que proclamen las glorias y los atributos de Dios. Rechazamos vehementemente la idea romana, la idea de la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente y la Iglesia Copta de África, de que todavía existen sacerdotes. No, o sea, ya no hay ministerios sacerdotales, porque Cristo constituyó a unos pastores, a otros evangelistas, a otros maestros, ¿se acuerdan? En esos ministerios no hay sacerdotes, porque el sacerdocio, ¿quién lo tiene? Todos los creyentes. Nosotros somos sacerdotes y el sumo sacerdote es Cristo según el orden de Melquisedec. Si hablamos de sacerdocio en el Nuevo Testamento, es un sacerdocio universal de todos los creyentes para adorar al Padre por medio de Cristo. Y última aplicación, las iglesias locales del Nuevo Pacto debemos cuidar los servicios ministeriales para que solo lo ejerzan creyentes, ¿no? Convertidos en lo humanamente posible que podamos discernirlo, varones aptos para los oficios, siguiendo los requisitos bíblicos, y no por creyentes en pecado, en mal testimonio, y mucho menos por incrédulos. Dios nos guarde y proteja a su iglesia con su gran poder. Amén. Oremos.